¿Cómo es posible que un país con solo 3,4 millones de habitantes gestione un rebaño de casi 12 millones de vacas? Eso es casi 4 cabezas de ganado por cada persona. ¿Y cómo la decisión que toma un productor en la soledad del campo sobre qué toro cruzar con qué vaca resuena en los restaurantes más selectos de Shanghái, Nueva York y Berlín? Esto no es simplemente un negocio agropecuario, es un secreto multimillonario, un motor económico que, en el primer trimestre de 2026, ayudó a impulsar las exportaciones del país en alrededor de un 9%. ¿Cuál es ese secreto? Se esconde a plena vista, pastando en las llanuras onduladas de Uruguay. Y hoy lo vamos a descifrar. Por un momento, olvídate del corte de carne que tienes en el plato. Vamos a ir mucho más profundo. Vamos a analizar el origen de todo, la genética. En Uruguay, la excelencia no nace en el frigorífico, empieza en el campo, con una combinación precisa de razas adaptadas, pasturas naturales y un sistema de control casi único en el mundo. Nos meteremos de lleno en las 5 razas de ganado que dominan el paisaje uruguayo: Hereford, Aberdeen Angus, Braford, Brangus y Charolais. Para un ganadero, elegir una no es una cuestión de gusto. Es una decisión estratégica de alto riesgo que define la rentabilidad de su establecimiento. Entonces, ¿cuál es la raza más rentable? La respuesta es mucho más compleja de lo que crees y explica por qué la ganadería sigue siendo la columna vertebral de la economía uruguaya, generando miles de millones de dólares en exportaciones cada año. El sistema uruguayo, una fundación única. Antes de comparar un toro con otro, hay que entender el tablero de juego. La ganadería en Uruguay no funciona como en otros gigantes productores. Aquí, la producción es abrumadoramente pastoril. El ganado vive su vida al aire libre, alimentándose en praderas naturales. Y no, esta no es solo una imagen bonita para una campaña de marketing. Es una realidad productiva que define qué tipo de animal puede prosperar aquí. No estamos hablando de corrales de engorde ni de dietas intensivas a base de granos. Estamos hablando de resiliencia y de la capacidad de convertir pasto en proteína de clase mundial. Pero lo que realmente cambia las reglas del juego, lo que pone a Uruguay en otra categoría, es su trazabilidad individual obligatoria. Una ley de 2006 inició un proceso para que gradualmente cada bovino del país tuviera una caravana electrónica que lo identificara de por vida. No es opcional, es ley. Este sistema, conocido como SNIG, permite rastrear el origen, la edad y los movimientos de un animal. ¿Por qué es tan importante? Porque este nivel de seguridad es un pasaporte de oro a los mercados más exigentes y lucrativos del mundo, como la Unión Europea y Japón, que pagan un sobreprecio por esa tranquilidad. En un país donde más del 90% del ganado se cría para carne y aproximadamente el 80% de esa carne se exporta, la genética no es un detalle menor. Es el primer eslabón de una cadena de valor que, en 2025, generó alrededor de 2.600 millones de dólares solo en exportaciones de carne. Cada ternero que nace es una apuesta. Ahora sí, veamos qué cartas tienen los productores en la mano. Los dos titanes, Hereford versus Angus.
Si recorres el campo uruguayo, hay dos caras que verás más que ninguna otra: la cara blanca del Hereford y el pelaje negro o colorado del Angus. Estas dos razas británicas y sus cruces representan más del 92% del ganado de carne faenado en el país. No son solo las más populares, son los pilares de la reputación de Uruguay, pero representan dos filosofías muy diferentes. Primero está el rey histórico, el Hereford. Reconocible al instante por su cara y pecho blancos, para muchos es la estampa del ganado uruguayo. Todo su legado se basa en una palabra: adaptación. Es un animal rústico y fuerte que prospera en los campos naturales del país con una eficiencia asombrosa. Además, su docilidad facilita mucho el manejo en grandes extensiones. Para un productor, el Hereford es una fábrica de terneros confiable, que asegura un rodeo estable año tras año, incluso cuando las condiciones no son ideales. Su fortaleza no está en los menús gourmet, sino en ser el ancla productiva de todo el sistema. Pero si el Hereford es el ancla, el Aberdeen Angus es el motor que dispara el precio. Aunque es la segunda raza más común, su crecimiento en las últimas décadas ha sido imparable. La razón: el mercado. La carne de Angus es sinónimo de una palabra mágica que abre las puertas de los restaurantes más caros del mundo: marmoleo. Esa grasa intramuscular que se derrite al cocinar, garantizando una terneza y un sabor por los que los mercados de alta gama pagan, y pagan bien. Y en Uruguay, el Angus ha demostrado que puede lograr ese marmoleo incluso con una dieta a base de pasto, lo que le da una ventaja competitiva enorme. Para el productor, Angus significa valor de mercado. Entonces, Hereford o Angus es una elección estratégica. El productor que busca estabilidad y eficiencia en un campo desafiante probablemente se incline por el Hereford. El que apunta al mercado premium y quizás tiene mejores pasturas para acelerar el engorde, seguramente apueste por el Angus. En la práctica, muchos encuentran el punto medio, el famoso careta o pampa, el cruce entre Hereford y Angus, que busca combinar lo mejor de ambos mundos. Los cruces estratégicos, Braford y Brangus. No todo Uruguay es igual. Las condiciones más calurosas y a veces más duras del norte del país presentan un desafío distinto a las praderas templadas del sur. Aquí es donde entran en juego dos razas diseñadas, creadas para combinar lo mejor de dos mundos: la calidad de las razas británicas con la increíble resistencia del ganado cebú. Hablamos del Braford y el Brangus. El Braford es lo que obtienes al cruzar un Hereford con un Brahman. A menudo conserva la cara blanca del Hereford, pero su estructura delata su herencia cebuina: cuero más suelto, orejas ligeramente más largas y una tolerancia mucho mayor al calor y los parásitos. La gran ventaja para el productor: máxima rusticidad sin sacrificar por completo la calidad de carne del Hereford. Un Braford puede seguir produciendo en pleno verano, en zonas donde un Hereford puro sufriría y perdería peso. Para los ganaderos de estas zonas, el Braford no es un lujo, es una herramienta de supervivencia y rentabilidad. Por su parte, el Brangus sigue la misma lógica, pero partiendo del otro gigante británico. Es un cruce entre Angus y Brahman. El objetivo es claro: mantener la mayor calidad de carne Angus posible, el marmoleo, la terneza, e inyectarle la resistencia del cebú. El Brangus es la solución para el productor que trabaja en un entorno difícil
pero no quiere renunciar al premio que el mercado paga por la calidad Angus. Así que el Braford y el Brangus no compiten realmente con el Hereford y el Angus. Son soluciones genéticas, demostrando que en la ganadería moderna la clave no es tener una raza perfecta, sino la raza correcta para el sistema correcto. El especialista, Charolais. Finalmente, llegamos a la quinta raza, una que se distingue del resto, el Charolais. Originaria de Francia, es un animal imponente. Con su pelaje blanco o crema, su rasgo definitorio es su extraordinario desarrollo muscular y su gran tamaño. El Charolais es, básicamente, una máquina de producir carne magra. En Uruguay, no sueles ver rodeos enteros de Charolais. En cambio, juega el papel de un especialista, utilizado principalmente para lo que se conoce como cruzamiento terminal. Esto significa que se usa un toro charolais con vacas de otras razas, normalmente Hereford o Angus, con un único objetivo: producir un ternero destinado directamente al mercado de la carne. La cría hereda ese crecimiento muscular masivo, lo que se traduce en un mayor rendimiento de la canal. En pocas palabras, más kilos de carne por animal. La ecuación millonaria. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la raza de ganado más rentable de Uruguay? Ya lo habrás adivinado, no hay una sola. El verdadero secreto millonario del campo uruguayo no es una raza mágica, sino la habilidad del productor para resolver la ecuación correcta. La rentabilidad no viene de tener un animal, sino de tener un sistema. Un sistema donde la genética elegida, ya sea un Hereford rústico, un Angus Premium o un cruce estratégico con Brangus, se alinea perfectamente con el tipo de campo, el modelo de negocio y el mercado al que se apunta. El éxito de la ganadería uruguaya es una sinfonía. Es la rusticidad de un Hereford, pastando en campo natural, combinada con la calidad premium de un Angus destinado al mercado estadounidense, y la resiliencia de un Brangus que prospera bajo el sol del norte. Y todo ello verificado por un sistema de trazabilidad que es la envidia del mundo. Este sistema no solo produce carne de alta calidad, sostiene una parte enorme de la economía nacional y decenas de miles de empleos. El secreto, al final, es la suma de las partes: pasto, genética, trazabilidad y el conocimiento del productor para combinarlo todo y crear uno de los productos más respetados de la agricultura mundial. México es un mosaico de climas y paisajes, y su ganadería es igual de diversa. Seguro has oído hablar de las grandes razas del mundo, pero ¿cuáles son las que de verdad definen la ganadería en este país? ¿Qué historias de genética, adaptación y puro esfuerzo se esconden detrás de los animales que vemos pastando? Hoy no solo vamos a enlistarlas, vamos a hacer un viaje por México para contarte la historia de 5 razas de ganado que son auténticas leyendas del campo. Ojo, no es que sean las únicas importantes. Gigantes como el Simmental, el suizo americano o el Angus también son pilares de nuestra ganadería. Sin embargo, las 5 de hoy
resumen historias increíbles de resistencia, productividad y orgullo. Descubre cómo la genética y el trabajo de nuestra gente las han convertido en estrellas. Raza 1. Brahman, el dueño del trópico. Cuando se habla de ganadería en el calor y la humedad de México, un nombre retumba con fuerza: Brahman. Más que un animal, es un símbolo de cómo la genética conquista los climas más duros, convirtiéndose en una pieza clave para la ganadería del Golfo y el sureste. Originario de la India y consolidado en Estados Unidos a partir de linajes cebuinos como Guserá y Nelore, el Brahman encontró en el trópico mexicano su segundo hogar, donde el calor, la humedad y los parásitos castigan a las razas europeas. El Brahman no solo aguanta, sino que prospera. Su apariencia es única y cada rasgo es una lección de evolución. Lo primero que salta a la vista es su jiba o joroba. No es un tanque de agua como decían los mitos. Es una estructura de tejido conectivo y adiposo que funciona como una reserva de energía. Esta, junto a su piel oscura, suelta y con pliegues, y su capacidad de sudar, le ayuda a regular su temperatura y a disipar el calor de forma muy eficiente. Para el ganadero mexicano, el Brahman es una herramienta genética invaluable. Es la base para incontables programas de cruzamiento. Al cruzar un semental Brahman con vacas europeas, se consigue el famoso vigor híbrido. Crías que heredan la resistencia del cebú y la combinan con la producción de carne o leche de la otra raza. Es la estrategia que ha permitido que la ganadería sea productiva en zonas antes consideradas imposibles. Por su resistencia y su rol en el mejoramiento genético del trópico, el Brahman es un pilar de la ganadería en el México más desafiante. Raza 2. Holstein, la máquina blanco y negro de producir leche. Si el Brahman es el amo del trópico, la Holstein es la reina de la producción lechera en México y buena parte del mundo. Ver un establo de estas imponentes vacas blancas y negras es como mirar una de las fábricas biológicas más eficientes que existen. Nacida en los Países Bajos, la Holstein Friesian fue seleccionada por siglos con un solo objetivo en mente: dar la mayor cantidad de leche posible. Su llegada a México revolucionó la industria, marcando un antes y un después en las principales cuencas lecheras como La Laguna, Jalisco, Chihuahua y Aguascalientes. La Holstein es un animal grande y anguloso, con un esqueleto fuerte hecho para sostener una ubre de enorme capacidad. Es dócil, lo que facilita su manejo en los sistemas intensivos donde vive. Pero su verdadera magia está en los números. En México, no es raro que los hatos de alto rendimiento, con manejo especializado y nutrición de primera, promedien entre 9.300 y 12.000 litros de leche por lactancia de 305 días. Hay que aclarar que estos son números de hatos de élite. El promedio nacional es más bajo, pero demuestra el increíble potencial de la raza. Claro que esta superproducción tiene su precio. La Holstein es una atleta de alto rendimiento y necesita condiciones especiales. Es sensible al calor, un reto en muchas zonas de México, por lo que los productores invierten en ventiladores y aspersores para mantenerlas frescas. También exige dietas cargadas de energía y un cuidado sanitario estricto. Aún con esos desafíos, la Holstein
sigue siendo el motor de la industria lechera, llenando los tanques de leche que llegan a millones de familias. Raza 3. Charolais, el gigante blanco de la carne. Ahora vámonos al norte y al altiplano, a esas tierras de ganadería extensiva donde se necesita un animal que convierta el pasto en kilos de carne. Ahí, un gigante de color blanco domina el paisaje, el charolais. Originaria de la región de Charolles, en Francia, esta raza es sinónimo de carne en todo el mundo. Desde que llegó a México, se ha vuelto una de las favoritas para producir becerros y para la engorda en corral, sobre todo en estados como Chihuahua, Sonora, Durango y Nuevo León. ¿La razón de su éxito? Una combinación ganadora: gran tamaño, velocidad de crecimiento y un rendimiento en canal espectacular. El charolais es imponente. Los toros pueden pasar de los 1.100 kilos y las vacas son robustas, pesando comúnmente entre 600 y 900 kilos. Su pelaje blanco o crema es su sello, junto con una musculatura impresionante, sobre todo en el lomo y los cuartos traseros, que se traduce directamente en más kilos de carne magra. Una de sus grandes ventajas es que convierte el alimento en peso muy rápido. Los becerros de cruza con charolais son muy cotizados porque crecen a toda velocidad. Como es una raza europea, el calor del trópico le puede pesar. Pero ahí es donde entra el ingenio del ganadero mexicano, que creó la raza sintética Char-Brey, una cruza con Brahman que une la musculatura del charolais con la resistencia del cebú. Ya sea puro en el norte o en sus cruzas para el trópico, el charolais es una pieza clave para producir la carne que México le ofrece al mundo. Si te está gustando este viaje por la ganadería de México y quieres seguir descubriendo las historias y los secretos del campo, no olvides suscribirte y activar la campana. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para apasionados del campo como tú. Raza 4. Beefmaster, el maestro de la eficiencia. En el negocio ganadero, a veces no gana el que es mejor en una sola cosa, sino el que es bueno en todo. Si hubiera que diseñar una raza con una hoja de cálculo para maximizar la rentabilidad, el resultado sería el Beefmaster. Su nombre lo dice todo: el maestro de la carne. Desarrollada en el sur de Texas, la Beefmaster es una raza sintética, resultado de una ingeniosa cruza de aproximadamente 50% Brahman, 25% Hereford y 25% Shorthorn. La meta no era un color o una forma, sino un animal que cumpliera con 6 mandamientos económicos. Estos 6 esenciales son la filosofía de la raza: fertilidad, habilidad lechera para criar un becerro fuerte, peso, conformación, calidad de carne, mansedumbre y rusticidad. Esta selección, basada puramente en el rendimiento, creó un animal súper equilibrado y adaptable. En México, donde su asociación de criadores se fundó oficialmente el 23 de agosto de 1993, la Beefmaster ha probado su valor en todo tipo de climas. Su herencia Brahman le da resistencia al calor y los insectos, mientras que el Hereford y Shorthorn
le aportan calidad de carne y capacidad de engorda. Las vacas Beefmaster son famosas por ser excelentes madres, que destetan becerros pesados sin mucha ayuda. Además, su carácter dócil facilita el manejo, reduce el estrés y mejora las ganancias de peso. Para el ganadero, usar toros Beefmaster es casi una apuesta segura, pues sus crías suelen tener un vigor híbrido que las hace crecer más rápido y adaptarse mejor que otras. Por esa mezcla de productividad y bajo mantenimiento, la Beefmaster se ha ganado un lugar como una de las razas más inteligentes para el negocio ganadero en México. Raza 5. Sardo Negro, la joya hecha en México. Cerramos con una raza que es puro orgullo nacional, el sardo negro. Mientras muchas razas famosas tienen origen extranjero, el sardo negro es una joya zootécnica desarrollada aquí, en el trópico mexicano, para resolver sus propios desafíos. Su historia es un ejemplo de la visión de nuestros ganaderos. En los años 40 y 50, en las tierras cálidas del Golfo, principalmente en Veracruz, criadores visionarios empezaron a seleccionar y cruzar ganado cebú traído de Brasil, como Gir, Indu-Brasil y Guserá. No buscaban un color, sino un animal de doble propósito, resistente, fértil y que diera tanto leche como carne en el duro clima tropical. De esa selección nació un animal con un pelaje blanco salpicado de negro, sobre todo en la cabeza y las patas. Finalmente, en 1978, la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú le dio el reconocimiento oficial como una nueva raza. El sardo negro es la definición de un animal de doble propósito adaptado al trópico. Tiene la resistencia del cebú, pero con una habilidad lechera superior a la de otras razas cebuinas, y al mismo tiempo, los machos desarrollan una musculatura excelente para carne. Las vacas son conocidas por su habilidad materna, fertilidad y longevidad. Este balance perfecto ha hecho que su fama cruce fronteras. Hoy, la genética del sardo negro es buscada en países de Centro y Sudamérica que ven en esta raza mexicana una solución para su propia ganadería. El sardo negro no es solo ganado, es un patrimonio y un ejemplo brillante de cómo la pasión del ganadero mexicano puede crear una raza que hoy se presenta al mundo con orgullo. Del aguante del Brahman en el sur a la producción de la Holstein, pasando por la masa muscular del Charolais, la eficiencia del Beefmaster y el orgullo que es el sardo negro, hemos visto que cada raza cuenta un pedazo de la gran historia de la ganadería mexicana. Son el resultado de la selección, de la adaptación y sobre todo del trabajo incansable, la pasión y la visión de los ganaderos de México. Hombres y mujeres que, generación tras generación, han trabajado con la genética para construir lo que es hoy nuestro campo. Estas 5 leyendas son solo el comienzo. Como dijimos, aquí también viven y trabajan el suizo americano, el Simmental, el Angus y muchas otras razas igual de importantes. Ahora te toca a ti, que conoces el campo. ¿Cuál de estas razas te gusta más? ¿O qué otra raza crees que es la estrella en tu región? Déjanos tu comentario. Queremos escuchar la voz de la experiencia. Gracias por acompañarnos.